Buenos días, estimado tutora y compañeros. Mi nombre es Carmen Juliet Muñoz y a continuación les voy a presentar el capítulo 5, Contacto del español con otras lenguas europeas en el Cono Sur. Primero, el contexto histórico del contacto con el portugués. En 1680 los portugueses habían establecido la ciudad colonial de Sacramento en la ribera norteña del Río de la Plata, y en 1726 los españoles fundaron la ciudad fortificada de Montevideo al sureste de Colonia, y finalmente en 1777 los españoles se apoderaron de Colonia. En 1828 se formó el Estado Independiente de la República Oriental del Uruguay, que fue una zona de amortiguamiento entre Brasil y Argentina. En 1862 el español fue declarado lengua obligatoria, y en 1877, mediante la Ley de Educación Común, la enseñanza del castellano se hizo obligatoria en las escuelas. En el siglo XX, el castellano penetró definitivamente los territorios de habla portuguesa. En el mapa se ve cómo Rona delimitó 4 zonas dialectales. La primera, donde se habla un portugués virtualmente puro. La segunda, que podemos observar de un color gris oscuro, donde se hablaba el fronterizo portugués con base portuguesa, pero hispanizado. La tercera zona, que observamos de un color gris claro, donde se hablaba el fronterizo castellano, con gran cantidad de portuguesismos. Y finalmente la cuarta zona, que podemos observar de blanco, donde se hablaba el castellano con algunos portuguesismos aislados. Fronterizo, la influencia del español en el portugués del norte de Uruguay. El portugués ha estado presente en el norte de Uruguay desde el siglo XVII hasta la actualidad, especialmente refiriéndose al norte de Uruguay. Sus zonas fronterizas permitieron el contacto constante entre el portugués y el castellano, dando lugar a que el portugués incorporara gran cantidad de vocablos del español y algunas combinaciones gramaticales que son parecidas pero no idénticas en las dos lenguas. Lipski 2006. Esta variedad se la han asignado términos como fronterizo, portuñol y recientemente como DPU, que significa dialectos portugueses del Uruguay. En su libro El dialecto fronterizo del norte de Uruguay, Rona nos dice que a finales de la década de 1950 se reconoció que el fronterizo era en realidad un dialecto del portugués, y su base étnica y lingüística del norte de Uruguay era portuguesa y no española. Además, explica que el fronterizo tiene un sistema fonológico principalmente portugués y un léxico en el cual también predominan los elementos portugueses. Tercero, la influencia del portugués en el español del norte de Uruguay. Elizaín y Barrios en 1989 afirmaron que, con respecto a la zona fronteriza con Brasil, el español allí usado estaría interferido por los dialectos de base portuguesa de la zona. Esto debido al desplazamiento del portugués en el siglo XX que expliqué en el primer punto, puesto que es muy probable que las transferencias sean ocasionadas por una interferencia lingüística en donde los agentes serían los hablantes, que su lengua dominante es el portugués, y la agentividad es el portugués como lengua fuente. Cuarto, el inglés en Buenos Aires. La influencia británica data de la época colonial, cuando los ingleses comerciaban ilegalmente con los criollos de Buenos Aires.
En 1810, el comercio con los ingleses aumentó de tal manera que para comienzos del siglo XX, más o menos el 80% del capital extranjero procedía de Gran Bretaña. Monashi, 1979. La comunidad inglesa de Buenos Aires mantenía sus propios colegios, iglesias, hospital, por lo cual vivió aislada de los argentinos hispanohablantes. La comunidad anglo-argentina gozaba de poder económico, del prestigio lingüístico y cultural del Imperio Británico. Esto contribuyó al mantenimiento del inglés, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico perdió el poder y tuvo una crisis económica, lo que causó el desplazamiento de gran parte de los anglohablantes de Buenos Aires. En la actualidad, solo quedan unos 15.000 anglo-argentinos en Buenos Aires. Quinto, el danés y el alemán en el cono sur. La influencia de inmigrantes daneses a Argentina empezó en 1900, según Hyperdinger y Rigatuso. Los daneses lograron mantener su lengua materna por razones como el carácter rural de la migración, su concentración geográfica y la marcada tendencia a la endogamia. Además, establecieron instituciones étnicas como escuelas, iglesias protestantes, clubes deportistas y sociales. Los daneses lograron mantener su lengua y tradiciones hasta la mayor parte de la tercera generación, mientras se integraban a la cultura argentina. En 1878 llegó a Argentina el grupo más numeroso de alemanes procedentes del río Volga, en Rusia. Más de 6.000 alemanes se establecieron al sur de la provincia de Buenos Aires. La comunidad mantuvo su lengua nativa por los siguientes factores: el carácter rural con su consiguiente aislamiento, la concentración étnica y la unidad lingüística de las colonias, así como la capacidad del autoabastecimiento. Hyperdinger y Rigatuso, 1996. El italiano en el Río de la Plata. Entre 1861 y 1920 llegaron más de 2 millones de italianos a Argentina, donde el 70% de los inmigrantes se establecieron en ciudades argentinas, mayormente en Buenos Aires, donde constituían el 20% de la población total. Los inmigrantes italianos crearon una clase media de comerciantes y fabricantes. A comienzos del siglo XX tenían dominio de comercio y la industria en Buenos Aires como dueños y obreros. Bali, 1999. Los inmigrantes se integraron relativamente rápido a Argentina gracias a las condiciones sociales favorables y la concordancia de la religión y cultura entre ellos. Según Weinberg, fueron los dos factores lingüísticos: la rápida asimilación de los inmigrantes italianos, la primera, la proximidad entre el español y el italiano, y la segunda, que los inmigrantes italianos hablaron diferentes variedades regionales y no dominaron bien el italiano estándar. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.